vamos a dar inicio al conversatorio del día de hoy, que forma parte de la conmemoración del Día de la Filosofía. El conversatorio se titula ¿Qué puede decir la filosofía sobre la crisis política? Como sabrán, las últimas semanas han sido bastante agitadas debido a las diversas manifestaciones por la vacancia presidencial, convocando a miles de jóvenes a salir a las calles a protestar, lo cual ha producido diversas consecuencias, muchas de ellas lamentables, como el caso del fallecimiento de 2 jóvenes universitarios heridos, la represión policial, etc. Bien, para ello entonces vamos a hablar con 2 especialistas. Tenemos en primer lugar a Maritza Espinosa. Ella es periodista. Estudió comunicación social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha ejercido el periodismo desde 1979 en diversos medios escritos, como reportera, editora de revistas, entrevistadora y columnista política. Fue editora de la revista Domingo y entrevistadora de la contraportada de La República, donde publicaba su columna Choque y Fuga. En 1997 dirigió y condujo el reality show Pecado Original por ATV Televisión. Ha escrito el libro de autoayuda para 3 y coescrito Solo para chicas, publicados por el editorial Norma. También Mis años de terror en la escuela, libro sobre el bullying adolescente publicado por Planeta. En radio, co-condujo el magazine Entrometidas en CPN. Ahora tiene una videocolumna política en el portal La Mula P. También tenemos como invitado al profesor Rashid Rabi Girata. Él es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha cursado estudios de educación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es docente de cursos de filosofía en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad ESAN. Es responsable de la Oficina de Bienestar Estudiantil de la UARP. También es investigador y divulgador de la historieta local y foránea. Bien, en primer lugar le vamos a dar pase a Maritza Espinosa para que nos brinde sus comentarios respectivos. Adelante, Maritza. Gracias, Lucía. Y buenas tardes a todos. Sí, me siento honrada y un poco extrañada de que me inviten a un evento por el Día de la Filosofía. A propósito, felicitaciones a todos ustedes. Pero me dijeron los organizadores que me invitaban para que en el marco de este día viniera como periodista a dar una mirada a la coyuntura política, que es algo que sí puedo hacer, obviamente. Pero también me resulta gracioso porque a estas alturas los jóvenes como ustedes están más enterados de la realidad política que nadie, y de hecho han sido los protagonistas de la coyuntura política que ha llevado a lo que yo considero que es el mayor punto de inflexión de nuestra historia del siglo XXI. Podría dar una mirada a la coyuntura política a la manera tradicional, de repente contarles los pormenores de cómo se gestó el golpe contra Martín Vizcarra, o cómo finalmente salió elegido, justo en medio del pantano en el que se había convertido la política peruana, una persona tan respetable, tan valiosa como Francisco Sagasti. Bueno, de hecho yo misma, a pesar de saber que era congresista, a pesar de saber quién era él, había perdido de vista que estaba ahí, ¿no? En ese, repito, esa especie de pantano que era el Congreso, una persona como Sagasti, tratando día a día con gente como Daniel Urresti o Marta Chávez, o todos esos personajes de nuestra política que parecen salidos de Zombilandia, podemos decirlo en español. Pero bueno, no sé cómo se logró que a Francisco Sagasti fuera elegido presidente del Congreso. Sabemos, digamos, de versiones internas, cómo fueron las intrigas, los hechos, pero
pero cuando yo digo que no sé cómo se logró es porque este suceso tiene otro subtexto, ¿no? De repente explicaciones que todavía no se desentrañan del todo, que tienen que ver con las leyes que rigen la política y la ética pública. Pero bueno, lo único que me alegra personalmente es que su elección no le haya tenido que deber nada a los extremos, porque ni el extremo de la ultraizquierda, que viene a ser el antaurismo, ni el extremo de la ultraderecha, que viene a ser el fujimorismo, votaron por elegirlo. Otro dato interesante que para mí es muy significativo, a pesar de que no tiene una explicación científica, digamos, es que Sagasti haya sido elegido como presidente del Congreso, que es el cargo insoslayable para que asuma la presidencia, un 16 de noviembre, que es el mismo día que fue elegido para el mismo cargo Valentín Paniagua, el presidente de mejor recordación, de mayor cariño entre la gente, exactamente 20 años antes. Y eso da ganas de que uno crea en las sincronías del universo, o también de las ironías del universo, porque Paniagua, Valentín Paniagua, era militante de Acción Popular, el mismo partido que Manuel Merino, y esto podría sonar, como lo dije en un post de Facebook, a una cachetada celestial. Podría contarles esos detalles, pero preferiría usar estos minutos para hablarles, repito, de lo que considero es la gran inflexión de nuestra historia reciente. Los jóvenes han liderado esta etapa, y eso es algo innegable, lo ha reconocido todo el mundo, esta etapa de defensa de un Perú democrático, republicano. Y no estamos hablando de jóvenes politizados, no estamos hablando de jóvenes que militen en partidos necesariamente, los hubo. De hecho, no estamos hablando de jóvenes dirigentes universitarios como los jóvenes de mi generación. Yo soy sanmarquina y sé mucho de salir a las calles y protestar. De hecho, toda mi vida desde el colegio ha sido un familiarizarme constante con la movilización popular. Los jóvenes que han liderado esta etapa han sido jóvenes muy diferentes. ¿No? Se me viene a la memoria Yossi Martínez, que es un tiktokero que tiene 17 millones de seguidores, un adolescente que vive con su mamá, o influencers de todo tipo, youtubers, K-popers, otakus. En las marchas de estos días vimos chicos vestidos de dragones, de conejitos. De hecho, ninguno era pues un vándalo senderista, de aquellos que a la derecha le gusta tanto satanizar. Pero curiosamente con ellos iban sus madres, iban sus hermanas, lo que significa que esta reacción fue una reacción absolutamente transversal a la sociedad. Yossi Martínez, sin ir lejos, es un chico de clase media-baja. Las marchas se dieron desde La Molina hasta Comas. Es una cosa que yo nunca he visto en la historia que me ha tocado presenciar, y estamos hablando no sé, 40 y tantos años de historia. Una reacción popular que yo creo que en el futuro mediano los sociólogos van a estudiar con muchísima atención. Y este es el verdadero giro de este proceso. La gente, la ciudadanía, ha tomado por fin conciencia de su poder de movilización, de su poder de presión. Lo que ocurre es que se decía que el pueblo peruano era indolente, que nunca salía a las calles, que no protestaba, incluso se hablaba de un pueblo sumiso. Y lo que ocurre es que la movilización popular, y de eso es lo que me parece importante hablar desde mi perspectiva periodística, había estado satanizada en el Perú desde los tiempos de la dictadura militar. Yo era muy pequeña cuando fue el golpe de Velasco, pero viví tiempos en los que aún escolares participábamos mucho en la pelea política. Participé cuando estaba ya en la secundaria de las míticas marchas del 78, del magisterio. Antes de Velasco, obviamente, las movilizaciones populares no existían, ¿no? Porque había un sistema semifeudal que tenía
toda forma de protesta popular acallada. Durante el Fujimorismo, además, se logró asociar y exitosamente a las movilizaciones populares, a lo que en otros países es la legítima presión civil, con el terrorismo, para la versión, para el discurso de quienes en ese momento manejaban el poder. Los que marchaban eran terroristas, eran ultras, eran los enemigos del orden, y por tanto la ciudadanía como que tuvo miedo de expresarse. De hecho, no existían tampoco los medios de expresión, los medios de comunicación eran totalmente verticales, y no había forma de que la gente, la masa, el pueblo, la ciudadanía, como se le quiera llamar, respondiera y ni siquiera reaccionara. Pero esta semana se demostró que aún siendo parte del sistema, de cualquiera de las aristas del sistema, podías presionar hasta quebrar el brazo a quienes pretendían del poder conferido en las elecciones. Porque hasta ahora el político tradicional, encarnado soberbiamente por alguien como Antero Flores Arauz, era un personaje que ni siquiera tenía que tomarse el trabajo de leer a la gente. De alguna manera, el político tradicional, de repente no tanto el de este milenio, pero el anterior, e incluso los políticos antiguos, del tipo de Antero Flores, consideraban que el pueblo estaba solamente para darles su voto una vez cada 5 años y que para eso había que darles de repente algún regalo, ¿no? Algún tupper, alguna cosa que le ganara el favor durante los reducidos meses de campaña, pero luego no había que darle cuentas a nadie. Entonces, esto marca totalmente un giro. Por favor, Lucía, me avisa si me estoy extendiendo mucho. Y lo peor es que ni la izquierda ni la derecha supieron leer a la gente. Porque esto de decir que los jóvenes fueron llevados a las marchas es un insulto a los jóvenes que hoy probablemente tienen más información y criterio que me atrevería a decir que sus padres y ni qué decir que sus abuelos. Pues hablo de la media, porque Internet ha hecho que la información esté al alcance de todo el mundo. Entonces es muy difícil manipular a un joven de este momento. De hecho, yo he tenido tremendas discusiones con mis sobrinas porque, bueno, para mi sorpresa, piensan por ellas mismas. Es una broma, obviamente. Cada joven que sale a marchar, que sale a movilizarse, lo hace con la convicción de que está haciendo algo por su país. Entonces, los políticos que saben leer esto, como lo hizo en su momento Martín Vizcarra, y ahora pareciera que Sagasti, el presidente Sagasti también, son los que van a tener mayor éxito, mayor aceptación y por tanto mayor futuro en la política. Y esto de que el presidente Sagasti sabe leer lo que ocurre en la calle, que lo que los políticos llaman tomar el termómetro de la calle, es evidente. De hecho, en su discurso de juramentación, una de las 2 o 3 palabras más repetidas fue joven. También está el hecho de que haya mencionado como nombre propio a los mártires de la lucha, Inti Sotelo y Brian Pintado, 2 héroes civiles absolutamente atípicos en una historia republicana llena de héroes militares. Esto también rompe con algo que era una constante. O sea, de alguna manera se nos había hecho creer que la única heroicidad posible era con un fusil o con una espada, y casi se ha obviado, y ustedes lo saben porque están cerca de sus estudios de colegio, que quienes hicieron nuestra libertad, que quienes forjaron el Perú republicano, fueron en su mayor parte civiles. También es significativo que se haya puesto el nombre de beca Generación Bicentenario a la beca Presidente de la República. Es un poco lo que le quería decir, o sea, entender el significado de este periodo todavía no se puede plenamente porque es un periodo en transición, ¿no? En progress, como dicen los gringos. Pero es interesante saber o ver que ha habido un quiebre total, un giro de nuestra manera de ver la historia.
a partir de este momento, yo creo que la gente sabe que la correlación de fuerzas es muy diferente. Puede sonar aparentemente muy activista o muy radical lo que digo, pero es un discurso común y natural en democracias más avanzadas. No sé, en los Estados Unidos, que a pesar de Trump es un país con una historia democrática casi intachable, la movilización popular es imprescindible. Y no solamente la gente se moviliza contra un gobierno, la gente se moviliza contra transnacionales, contra empresas, contra líderes de opinión que de repente no respetan el sentir de la gente. Entonces, incluso eso se ha dado en nuestro país. O sea, está el caso de la marcha que hubo hacia la casa de un líder de opinión como Beto Ortiz, sin hacer comentarios sobre mi opinión personal respecto de su trabajo. Me pareció sorprendente la manera en que la gente decidió mostrar su rechazo al discurso de este líder de opinión. Y eso implica, cosa que puede tener excesos, de repente cosas que podrían pulirse, pero eso también va a formar parte del análisis de nuestra historia en el futuro. El hecho de que ahora ya la historia no la hacen los políticos, no la hacen los héroes militares solamente, lo hace la gente de la calle. Yo todavía no puedo decir qué conclusiones se van a sacar de esto, no podemos decir cómo va a ir el gobierno que acaba de instalarse, pero creo que el gran cambio, el gran giro, repito, es la acción de la ciudadanía organizada, espontánea, para cambiar el rumbo de las cosas. Bueno, después de repente en la ronda de preguntas podamos hablar un poco más, pero eso es lo que quería decirles. Muchas gracias. Bien, gracias Maritza por los comentarios. Ahora le vamos a dar el pase al profesor Rashid para que, bueno, nos dé su exposición. Adelante, profesor. Gracias, gracias Lucía, gracias a los organizadores, las organizadoras de la actividad, del evento, gracias a Maritza por compartir, bueno, no sé cómo se dice en el código de Zoom, ¿no? La mesa, bueno, en fin, estamos de estar acá. Más bien creo que es muy importante tu participación porque en la filosofía estamos mal acostumbrados a escucharnos entre nosotros y es una de las cosas más aburridas que pueda haber. Así que bienvenida y bienvenidas todas las demás disciplinas. No me tomen a mal, por favor, el resto, por favor. Bueno, en primer lugar quería empezar por algunos puntos que había señalado Maritza. Yo voy a concentrarme en tres puntitos, pero comenzar por lo mismo, ¿no? La sensación de una situación inédita. Nunca me había pasado, perdonen que me haga la mención a la experiencia personal, que se hayan suspendido las clases en todas las universidades donde tengo oportunidad de colaborar, de enseñar. Incluso en una de ellas en donde yo me he sorprendido porque estaba acostumbrado a que el calendario académico se dicte incluso en feriado, ¿no? O sea, me ha tocado ir y buscar carro en medio de la noche cuando estaba todo vacío, ¿no? Como un feriado normal en Lima. Entonces, porque ha sido una situación inédita, como decía, pero también que ha movilizado sensibilidades por la pérdida de los jóvenes Inti y Jack, y por supuesto de los heridos y de los desaparecidos, y bueno, y además probablemente les debe haber pasado, digamos, a ustedes, cuando tuve la noticia, claro, como docente, ¿no? Inmediatamente tuve la misma impresión que la tuve el año pasado, a fines del año pasado, con el caso de Alexandra y Gabriel, estos jóvenes que murieron, digamos, en este local de McDonald's, ¿no? La impresión fue la misma, ¿no? Podrían haber sido mis estudiantes, ¿no? Podrían haber sido mis estudiantes. Entonces, o de cualquier otra universidad en estos momentos, ¿no? Pero claro, voy a regresar sobre esta idea al final, pero quiero concentrar mi atención en tres puntos a comentar.
empiezo por las características de las manifestaciones que en realidad se dieron en diversas partes del país, ¿no? Claro, Lima la tuvimos más cercana, y esta impresión que compartía y comparto también con Maritza de espontaneidad, en algunos casos daba la sensación de, incluso en algunas ciudades de nuestro país, de pasacalle o casi de desfile. Y claro, la impresión, claro, a nivel local de Lima, sí era que fue un poco, no un poco, ¿no? Sino más fuerte la represión, el choque de fuerzas que se produjo, ¿no? Pero en ese proceso me interesa destacar cómo, a pesar de que era una gran masa, ¿no? Impresionante, en los días cercanos al 14, ¿no? A pesar de eso, había también esta característica de la actual generación o de los jóvenes actuales de diferenciarse, ¿no? De sacar carteles con frases propias que a veces eran continuidad de las redes o de memes, ¿no? Pero darle ese tono personal, ¿no? O sea, como que la masa no termina subsumiendo, ¿no? Al individuo, ¿no? Incluso en la identificación de heridos y de los fallecidos, no es que podamos atribuirles la pertenencia a alguna agrupación, ¿no? Antiguamente, en las marchas de décadas anteriores, inmediatamente se decía militante de tal agrupación, perteneciente a tal sindicato o a tal federación de estudiantes, ¿no? En este caso no, ¿no? Entonces se iba desarmando esta idea de algo organizado, algo orquestado, ¿no? Jóvenes empujados por unas extrañas fuerzas que no sabíamos de dónde provendrían, ¿no? Entonces, ese grado de espontaneidad, de masa, de juntos y de diferenciación me llamó poderosamente la atención. Y además en una coyuntura muy particular también, ¿no? Que era saliendo de la pandemia, la famosa fase 4, pero bueno, no he notado mayor diferencia entre las fases, en fin, pero en esta situación tan particular, porque era también como una suerte de reencuentro, ¿no? En muchos casos, porque no hemos tenido ningún evento multitudinario en todo este tiempo, ¿no? Entonces también ha sido como en una coyuntura en donde ha sido como el primer evento masivo con esas características también, ¿no? Y que desafiaba varias variables, ¿no? Desde las normas sanitarias, desde el mismo hartazgo con la clase política, ¿no? Desde las mismas márgenes básicos de la legalidad, ¿no? Entonces, todo eso confluía en este primer punto que quería destacar, ¿no? De características de cómo se fueron dando las manifestaciones, y además también el nivel de organización, ¿no? En algunos casos, ¿no? Digamos, la capacidad de establecer redes rápidamente e ir solucionando inmediatamente. O sea, esos son, digamos, lo que llamaríamos racionalidades, ¿no? Encontrar las maneras para poder resolver rápidamente una serie de, digamos, de obstáculos que se podían ir presentando, ¿no? Sobre la marcha, ¿no? Entonces, brigadas de apoyo, de ayuda, de auxilio, desactivación de bombas lacrimógenas, ¿no? Contingentes para proteger y sacar los heridos, en fin, ¿no? Eso como un primer punto a destacar. Ahí me va a interesar mucho las intervenciones, ¿no? De todos los presentes. Y el segundo punto que quería destacar también es, claro, las dificultades que tenemos en nuestro sistema político, digamos, ya ahí es espacio para los politólogos, también para los juristas, en fin, la fragilidad, ¿no? De nuestro sistema legal, nuestro aparato de Estado, ¿no? Porque yo estaba dictando clase, digamos, el día que se estaba haciendo la vacancia, y termino la clase, o sea, empiezo la clase con Martín Vizcarra, el presidente, ¿no? La termino habiéndolo vacado, ¿no? Y luego a la semana hay otro presidente, ¿no? Creo que va a ser una sucesión inédita, ¿no? De 3 presidentes en tan poco tiempo. Entonces, ahí hay ajustes en el modelo, en fin, que habrá que discutir. Se requiere abrir un espacio, ¿no? de discusión amplio, ¿no? Diverso, ¿no? Para tener más claridad respecto a las fragilidades de nuestro sistema político. Pero a propósito de ello, quería hacer referencia a un filósofo francés, a Marcel Gauchet. Él ha dedicado
Él es filósofo político, tiene un libro que compila sus artículos publicados en revistas y periódicos llamado La democracia contra sí misma. Y su trabajo principal es una obra llamada El desencantamiento del mundo, una historia política de la religión. Y para sintetizar un poco la idea de lo que plantea Gaucher, él señala cómo, digamos, esta es una idea de Max Weber, ¿no? De cómo en el paso del mundo medieval al mundo moderno abandonamos la religión que antes nos integraba socialmente, ¿no? Digamos, nos veíamos todos como hijos, hijas de Dios, ¿no? Pero eso se va perdiendo paulatinamente con los procesos de secularización y más bien nos comenzamos a ver entre nosotros como ciudadanos y ciudadanas por la creación del Estado moderno, ¿no? O sea, el Estado que aparece, digamos, como artificio, es una creación artificial, ¿no? Moderna, racionalizada, pero Gaucher empieza a detenerse en la problemática y la tensión que tenemos hoy en día, ¿no? Que es, por un lado, hemos constituido e intentamos reconocer, entre comillas, la autoridad del Estado, o es lo que se pretendía en los inicios, ¿no? De la creación del Estado, pero al mismo tiempo ha habido un proceso de subjetividad muy fuerte, donde cada uno de nosotros, cada una de nosotras, dentro de sí misma ha pasado por un proceso de individuación muy marcado, donde nos diferenciamos cada vez más entre nosotros, ¿no? Algunos lo llaman la condición, parte de la condición posmoderna, parte del capitalismo tardío, parte de la modernidad tardía, en fin, lo que gusten. Pero hay una tensión allí que no hemos resuelto, ¿no? Porque vamos a tener un Estado que poco a poco va perdiendo legitimidad frente a individuos en concreto que cada vez se diferencian más entre ellos, que va a ser más difícil que se integren entre ellos, ¿no? Entonces, ahí hay una tensión que hace que probablemente, tomando el título de la obra de Gaucher, cada vez más tengamos desencanto con la democracia. O sea, nuestra sensación de desencanto va a ser cada vez mayor, porque también nos vamos diferenciando entre nosotros. No nos vemos necesariamente como una ciudadanía homogénea, ¿no? Todo bien ahí con Gaucher, no me gusta nada más que su perspectiva es excesivamente liberal. Entonces, él ve al individuo y al Estado, ¿no? Como muy separados entre sí. Y no trabaja mucho lo que hay en medio. Y ahí yo quiero apoyarme más bien en el aporte de Vicente Santú, aprovechando que es el Día de la Filosofía, ¿no? Porque él en su libro, en el topo en el laberinto, en su laberinto, perdón, el topo en su laberinto, hace referencia a que en esa relación entre individuo y Estado se introducen las mediaciones, ¿no? Las famosas mediaciones de las instituciones a las que pertenecemos. En este momento, digamos, la mayor parte de ustedes a universidades o, por ejemplo, en el caso de Maritza, al gremio de periodistas, de comunicadores sociales. ¿Ya? Tenemos filiaciones a distintas instituciones, ¿no? Y para Santuk, en el mundo moderno, esas filiaciones son las que facilitan nuestra libertad, ¿no? Entonces, nuestra libertad se va desarrollando en la medida que vamos siendo parte, ¿no? De las funciones que recibimos de las instituciones a las que pertenecemos, ¿no? Entonces, creo que ese espacio también es muy importante, ¿no? El de mantener y conservar, porque eso enriquece también nuestra experiencia ciudadana, para poder también dialogar con otras experiencias, con otras maneras de pensar, ¿no? De lo contrario, corremos el riesgo de autovalidarnos y simplemente reunirnos entre nosotros. Por eso yo decía lo del Día Mundial de la Filosofía y escucharnos entre nosotros. Y excelente, ¿no? Todos pensamos lo mismo, ¿no? Pero no vamos a llegar más allá de nuestro pequeño círculo, ¿no? Y ese también es uno de los riesgos que a veces se puede generar, ¿no? Si uno de los intereses que debemos tener, me tomo la molestia de decir debemos, perdonen, en la actividad filosófica, es buscar la opinión distinta, ¿no? La opinión divergente, alturada, respetable, eso sí, y crear los espacios de ese encuentro, ¿no? Y eso es lo que me lleva al último punto que quería señalar, al tercer punto, que era una de las críticas que aparecieron en contra de Manuel Merino, era el tema de su formación académica, ¿no? Entonces eso me preocupó un poco porque volvió a sacar nuestro lado clasista, ¿no? Que a veces en el que podemos incurrir, y que no tendría que haber sido parte, creo que, de la discusión, ¿no? Y ser un descalificativo, ¿no? Al contrario, ¿no? Creo que en el campo filosófico nosotros tenemos más bien mucha ropa tendida, ¿no? Como se dice, ¿no? El caso más clamoroso es el señor Martin Heidegger, ¿no?
probablemente uno de los filósofos más importantes del siglo XX, totalmente equivocado a nivel político, ¿no? Digamos, por la cercanía a la filiación nazi, ¿no? A pesar de que ha formado generaciones de filósofos que aún seguimos leyendo, ¿no? Desde Sartre, Merleau-Ponty, Lyotard, Hannah Arendt, en fin, ¿no? Toda una generación que fue formada por él, que no compartían en absoluto sus ideas políticas, pero que obviamente no garantiza nada, ¿no? O sea, la formación no nos hace ni peores ni mejores. O sea, el hecho de que nos dediquemos a la filosofía no nos da un lugar de superioridad moral frente al resto. Creo que más bien, y ahí voy cerrando un poco mi intervención, hay esta famosa reformulación, ¿no? De la frase de la 11ª tesis de Feuerbach, ¿no? De Marx, ¿no? La filosofía se ha dedicado a contemplar el mundo, se debe dedicar a transformarlo, ¿no? Ahí me gana un poco el lado irónico de Rorty, y con eso quería terminar. De repente no se necesita ni contemplar ni transformar desde el campo de la filosofía, por si acaso, ¿no? De lo que, en primer lugar, creo que tenemos que hacer es escuchar, ¿no? Hay que escuchar ese mundo. Me parece que este es un espacio propicio, ¿no? Creo que la filosofía parte de eso. La primera labor que hizo Sócrates fue escuchar, salía y escuchaba. Entonces, hemos dado mucho privilegio al ver y al conocer, al saber, pero nos ha faltado bastante el escuchar, ¿no? Creo que es un buen momento en el que la filosofía contribuya a que nos escuchemos, probablemente como nación, como país, como ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Se habla de la generación del bicentenario, pero claro, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿todos los peruanos y peruanas están llegando al bicentenario, digamos, con 200 años de participación y pertenencia a la República en las mismas condiciones? ¿O solo algunas estarán celebrando esos 200 años porque otros y otras recién se les han reconocido sus derechos en la Constitución del 79 al darle voto a los analfabetos, que en realidad eran a los que no hablaban ni escribían en castellano, ¿no? Entonces, hay ahí muchos desfases, ¿no? En nuestro medio, pero creo que es propicio que la actividad filosófica contribuya a abrir espacios para encontrarnos, ¿no? Para escucharnos, para poder encontrar esa opinión divergente y en función a eso, ¿no? Tomar probablemente los que lo tengan que hacer las mejores decisiones al respecto, pero propiciar estos espacios como el que estamos teniendo, y por eso era muy importante tener a Maritza acá, ¿no? Y a otros especialistas de otras disciplinas, porque primero tenemos que escuchar, ¿sí? Y eso quería ahí regresar al caso de los jóvenes fallecidos y al caso de Alexandra y Gabriel, también fallecidos, para que también no solamente sus pérdidas nos duelan, sino también las pérdidas de cualquier otro compatriota en cualquier otra parte de nuestro país, ¿no? A raíz de la crisis económica, a raíz de la pandemia en general. Les agradezco más bien y es el momento de poder tal vez escucharnos también. Gracias. Bien, gracias, profesor Rashid. Muy interesante su participación. Ahora pueden hacer sus preguntas levantando la mano o comentarios y se les cederá el micrófono. O también lo pueden escribir en el chat, pero de preferencia si lo pueden decir, porque, bueno, esto es un conversatorio. Bien, Abigail. ¿Le puedes ceder el micrófono a Abigail? Diego. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Ya. Sí. Bueno, yo me preguntaba, bueno, no sé hasta qué punto todos los jóvenes han o hemos estado totalmente conscientes de todo y hasta qué punto no estamos llegando a ser en algunos momentos consumidores de emociones en las redes sociales. Y eso también preocupa porque a veces, la gran mayoría es cierto, ha tenido una actitud crítica en las marchas, ha tenido una actitud crítica en las redes, pero hay también todavía
eso de ya yo sigo porque sí y no hay problema, yo voy porque sí, yo marcho porque sí, y todavía falta ese pensamiento en un cierto porcentaje. También me preocupa el papel de los medios de comunicación, y en ese sentido me pregunto, ¿será necesario hacer una marcha en contra de los grandes medios de comunicación que han callado demasiado, que han sido demasiado tibios a la hora de enfrentar los procesos y que han tenido que esperar que haya 1 o 2 muertos para empezar a hablar del tema de forma continua? Bien, la pregunta era para... ¿Quién? ¿Para el profesor Rashid o Maritza o cualquiera o uno de ustedes podría responder? Bueno, quisiera comentar un poco, porque además con mucha pena en un ratito más ya me tengo que retirar, pero quería comentar un poco, la pregunta tiene dos partes, ¿no? Una respecto del nivel de conciencia de los jóvenes que marchan. Eso es parte de un debate incluso que se da en este momento, ¿no? Hay quienes dicen que están manipulados, que están manejados, que están asusados. De hecho, hay quienes hasta dan nombres de quiénes serían los presuntos asusadores, manipuladores, qué líderes de opinión, etc. Yo, por mi experiencia temprana con la movilización popular, sé que la posibilidad de que como dijo la estudiante que hizo la pregunta, de que un joven marcha porque sí, porque van sus amigos, no recuerdo bien la expresión, son bastante remotas. Puede haber un porcentaje, obviamente, no se puede decir que todos o un 30%, debe haber un porcentaje de quienes se dejan llevar por la necesidad de pertenencia al grupo, que es algo bastante natural, pero el debate se ha dado mucho en redes sociales y yo he seguido mucho y de hecho ahora soy follower de muchos influencers muy jóvenes y había mucho nivel de reflexión. Yo creo que en estos temas uno no puede decir la mayoría, todos, unos cuantos, que no hay una encuesta, ni un estudio, un análisis, ni un focus group que todavía haya tocado ese punto. Pero no quiero pensar que la pregunta se refiere a eso de la manipulación, porque en general cuando se quiere desestimar o se quiere descalificar la protesta ciudadana, diciendo que hay manipulación de por medio, se está insultando a la gente, ¿no? De hecho, yo siempre me he opuesto, por ejemplo, a que se califique la televisión de baja calidad que tenemos en algunos canales de televisión como televisión basura. A pesar de que durante muchos años de mi vida he sido muy crítica de la televisión, he hecho una columna crítica de televisión durante muchos años, sin embargo, la frase televisión basura no solo califica la televisión, está calificando la elección de la gente. Yo desde qué autoridad puedo erguirme en juez del gusto popular. Hay una soberbia intelectual entre quienes dicen que eso es televisión basura. ¿Por qué la elección de la mayoría tiene que ser despreciable? De hecho, con ese criterio no debería haber elecciones, porque es la mayoría la que elige. Entonces, ¿por qué, como decía Borges, por qué si la mayoría tiene razón cuando elige? Porque él tenía una frase espantosamente, o sea, siendo tan brillante, pero era espantosamente despectiva. Decía, ¿por qué la mayoría tiene la razón en política y por qué no en un ejercicio matemático, ¿no? Pero yo creo, al contrario, que uno tiene que respetar a la gente para poder interpretarla. En el caso de mi trabajo, para poder acercarse a ella, para aprender a leerla y para darle la información que requiere. La otra parte de la pregunta era justamente sobre el papel de los medios de comunicación. A los medios de comunicación le da poder el público. Entonces, el público tiene que exigir de los medios de comunicación aquello que requiere como calidad informativa,
veracidad, coherencia, etcétera. ¿Cómo se exige? Bueno, la forma más sencilla, pero que es un poco equívoca, es la de no dar audiencia a aquellos medios con los que uno no está de acuerdo. Lo que algunos llaman cambiar de canal, o no comprar ese periódico, o no escuchar esa emisora de radio. Pero, sin embargo, y esto en otras democracias es algo de muchísimo uso, uno puede presionar para que los medios mejoren sus contenidos, mejoren la calidad de sus opiniones, la calidad y la veracidad de la información que dan, organizándose, ¿no? Hay una anécdota que conté, que no recuerdo bien los detalles, pero me contó un periodista norteamericano que es amigo mío, que hace muchos años un líder de opinión muy importante en los Estados Unidos, uno de estos conductores de talk show, se burló de la gente bajita, o sea, dijo, no sé, este es un enano, ¿no? O sea, me imagino, ¿no? O sea, y al día siguiente tenía en la puerta del canal una marcha, una movilización de la asociación de personas de menos, lo he puesto en el Facebook el otro día, no me acuerdo cómo se llama la asociación, pero es algo así como de personas que miden menos de 1,60 m de los Estados Unidos, y tuvo que disculparse. Entonces, la única manera de que los medios de comunicación mejoren, aunque eso de mejoren también termina siendo un concepto subjetivo, es presionando, que la gente sepa presionar. Y la otra forma, que es la más efectiva y se ha demostrado ya en todo el mundo, es la del saboteo comercial a los anunciantes. Pero para eso hay que organizarse. Los anunciantes en general son empresas que por lo general también en su página web tienen grandes discursos sobre los valores, sobre la misión, sobre la forja de la peruanidad, de la humanidad y todo eso, pero al anunciar productos nocivos, están incumpliendo sus propios valores. Entonces, lo que tiene que hacerse organizadamente, no solo los jóvenes, sino la ciudadanía en general, es usar de su derecho como consumidor a no financiar contenidos nocivos. Del mismo modo que no se va a financiar, por ejemplo, yo no voy a comprar ropa que usa mano de obra esclava, o no compro cosméticos que usen testeo en animales. Y yo creo que es totalmente válido presionar comercialmente, y eso se llama boicotear comercialmente, ¿no? Entonces son todas esas formas válidas, legales, que se nos presentan, y que va más allá de ir a gritar a la puerta de un conductor de televisión, que finalmente es un personaje secundario en el entramado del poder en los medios de comunicación. Creo que este aprendizaje de ciudadanía, este giro del que estamos hablando, del que hablaba al principio, tiene que ver con eso. Tenemos que saber organizarnos para llevar a los políticos, a los medios de comunicación, incluso a los empresarios, por los caminos que respondan a los intereses de la democracia y de la ciudadanía. Bien, gracias. Maritza, antes que te vayas, tenemos 2 preguntas para ti. Una de ellas es la de Dani. A ver, Diego, si le brindas ¿le puedes dar el micrófono? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Es bien inestable, si puede ser rápida mi pregunta. Maritza, yo te leo desde hace mucho tiempo en la revista dominical de la República. Creo que no estoy escribiendo ahí, pero tú eras una gran ironista. Y mi pregunta es esa: ¿cómo se ha manejado la ironía en esta crisis política? Quizá no debería hacerse debido a que es un tema muy, muy peliagudo. Perdón, no escuché el término que usaste, ¿una gran qué? La ironía. La ironía. Ah, la ironía. Ya, claro. Porque una siempre es muy irónica. Entonces, ¿debería usarse o no la ironía en coyunturas tan peliagudas? O tal vez no, porque por ejemplo lo que hizo el Ortiz fue hacer una ironía y le ha salido un poco mal, entonces, o bastante mal. O uno mismo debería autocensurarse, no lo sé. Bueno, lo que pasa es que la ironía es una forma de aproximación a la realidad, pero yo creo que lo que hizo Beto fue burlarse, ¿no? Y al burlarse o al ofender a una colectividad o los sentimientos de una colectividad, está faltando al deber del periodista. El periodista tiene que leer. No es que el periodista deba darle gusto a la mayoría en todo. Eso es una falacia. El periodista tiene que saber
y repito 1000 veces, tiene que saber leer a su público, al que le lee, al que lo escucha, al que lo ve por televisión, porque además es la única manera de llegar a más gente, ¿no? Si uno no sabe leer, es tal cual no sé, un producto que se vende, si uno no sabe leer a su consumidor, ¿con qué autoridad le va a hablar? Y sobre todo, ¿quién lo va a escuchar? O sea, los periodistas no nos formamos como periodistas para hablarnos al ombligo, aunque muchos lo hacen, pero tenemos que entender cuáles son las sensibilidades de la gente. Hay temas sobre los que uno no puede hacer humor, pero la ironía va más allá del humor. La ironía es una mirada que uno puede usar en cualquier coyuntura, pero yo no puedo hacer humor sobre temas como, no sé, por ejemplo, se me ocurre la pedofilia, ¿no? Aunque hay humoristas geniales como Ricky Gervais, que es uno de mis humoristas favoritos, que logran hacerlo, pero es un ejercicio muy complejo, ¿no? Pero hay temas que son tan fuertes, tan sensibles, que uno difícilmente puede hacer humor o ironía. Pero yo creo que no son muchos esos casos. En general uno puede usar la ironía, porque también para usar bien la ironía uno tiene que tener no sé cuál es la palabra, se me escapa, pero uno que tiene que también tener cierta empatía con lo que siente la gente, porque en última instancia los periodistas, los comunicadores somos seres humanos y también sentimos lo que siente la gente. Entonces, de repente acá, cuando se trata de cuestionar a Beto Ortiz, es esa burla despiadada de determinadas personas o de hechos que ya chocan con la sensibilidad ajena, ¿no? Entonces, la ironía yo creo que se puede usar en toda circunstancia. La burla o la ofensa, la broma barata, no. Bien, tenemos otra pregunta de Isis. Dice, ¿usted cree que los medios de comunicación fallaron con su labor al momento de transmitir por televisión las marchas por la crisis política en nuestro país? Bueno, ahí me gustaría hacer una precisión. Lo que yo a veces siento, que yo soy una periodista que he estado en todas las plataformas, ¿no? Televisión, radio, ahora lo estoy ejerciendo digamos, en la vía digital, en la mula. Pero cuando la gente habla del periodismo, a veces es muy vago, ¿no? Se refiere casi siempre a los grandes canales de televisión, porque en esta coyuntura ha habido periodismo de primer nivel que ha ayudado de alguna manera a encaminar el ánimo de la gente, sin ir lejos, no sé, medios como La República, donde he trabajado hasta mayo del año pasado, han tenido de verdad una lectura muy buena de la realidad. La Mula, que es el medio en el que trabajo, Útero.p, Marcos Cifuentes, que es el realizador de La Encerrona, que creo que ha sido el medio que ha marcado la pauta. Entonces, cuando dicen el periodismo ha fallado o la prensa ha fallado, sería bueno que se especifique, porque a veces si yo dijera, ¿sabes qué? Todos los filósofos son unos idealistas inútiles, suena ofensivo. O sea, yo siempre me choca cuando dicen el periodismo, ¿no? O si digo, ¿sabes qué? Todos los banqueros son unos corruptos que se vendieron a Montesinos. Yo creo que hay que precisar qué medios. No estoy para criticar a mis colegas, el comunicar, sacar un medio de comunicación es un proceso muy complejo en el que el periodista a veces tiene el mismo peso que un asistente de producción, a veces es un busto parlante. Detrás de eso, y yo lo sé que he estado muy dentro del asunto, hay un equipo de producción, hay gente que te dicta no solamente el pauteo del discurso, sino de repente estás entrevistando a alguien y te dictan una pregunta, y como se trata del interés de ganar audiencia, y eso es una de las debilidades de la televisión, como tiene que ganar audiencia, a veces viola determinados principios periodísticos en su afán de ganar rating, pero eso es otro debate.
pero hay muchísima gente, o sea, detrás de una persona que sale en pantalla o de un reportero hay muchísima gente y muchísimo poder, tanto de la línea de mando periodística como de la línea de mando comercial, y finalmente están los compromisos de los dueños del canal, de la radio, del periódico. Entonces, el periodista tiene un margen en el que tiene que manejarse con coherencia, con ética, con veracidad. Obviamente hay quienes, o vemos quienes, manejamos ese espacio sin dejarnos aplastar por el poder, pero yo no soy quien para juzgar las elecciones de mis colegas. Hay medios que han fallado, hay medios que han apoyado, y esa ha sido la historia de este país siempre, ¿no? Bien, gracias, Maritza. Ya, gracias a ti, Nuria. Yo me tengo que ir retirando, discúlpenme, y gracias a todos. Gracias, Rashid, de verdad tu discurso me abrió muchas luces, y nada, para cuando ustedes quieran. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación, por los aportes. Muchas gracias. Ya nos estamos hasta pronto. Conectando. Listo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos una pregunta para el profesor Rashid, de Manuel Vargas. Dice, ¿cuál es el rol de la filosofía en tiempos de la grave crisis política como la que atravesamos? Ok, gracias por la pregunta. Ojo que acá entre el público hay varios conocidas que pueden responder muy bien también, ¿eh? Así que adelante. Me hace acordar esta pregunta el famoso artículo de Heidegger, ¿no? ¿Por qué poetas, ¿no? En tiempos de desesperación, ¿no? Que en realidad es una frase de Hölderlin, ¿no? De uno de sus poemas. En realidad, justo en alguna de las cosas que señalaba, creo que no habría que darle un lugar privilegiado a la actividad filosófica en particular, pero sí creo que como actividad filosófica misma, al menos facilitar en todos los espacios donde nos vayamos a desenvolver, ¿no? Porque esa es una de las principales tareas de la actividad filosófica, el ayudar a la comprensión, uno, de lo que está pasando, dos, de las propias posiciones que están sosteniendo, ¿no? Las personas. Me ha tocado acompañar varias discusiones en estos días, ¿no? Ajetreados, y claro, uno no es que termine imponiendo la forma de pensar, pero sí le ayuda a la otra persona a que se dé cuenta de lo que está sosteniendo, ¿no? Y que en algunos casos son posiciones intolerantes o son posiciones que tienen algún sesgo clasista o incluso despectivo, ¿no? O que puede caer en el famoso menosprecio y descalificativo, ¿no? Entonces, hay una labor muy amplia, que es donde nos pueda tocar, ¿no? En esos espacios, ¿no? Yo creo que tiene que ayudar, como yo decía, a contribuir a un espacio de encuentro, ¿no? De diversidades, donde se puedan escuchar las posiciones, porque algo que nos ha jugado en contra en buena parte de nuestra historia es el estar muy polarizados, ¿no? Entonces esto no significa que nos acerquemos y todos bonitos y hablemos lo mismo, no, por lo menos entender por qué la otra persona tiene una posición distinta a la mía, pero también respetable, ¿no? Y probablemente vamos a querer lo mismo, ¿no? Un mejor país, una mejor sociedad, ¿no? El tema es en qué términos, de qué manera, cómo. Entonces ahí es el debate que hay que acompañar, ¿no? Que no habría que rehuir, ¿no? Por ahí es lo que podría alcanzar, pero acá hay muchos otras que pueden sumar, ¿no? A esta pregunta que es muy rica además, ¿no? Para esta situación. También tenemos una pregunta desde el Facebook Live. Dice, ¿es posible generar estos espacios de escucha y atención considerando la vasta diversidad de sentires y opiniones? ¿Cuál sería el primer paso a dar y qué tendríamos que descartar, cambiar? Digamos, en primer lugar, por el mismo comentario, al contrario, ¿no? Qué rico, ¿no? Que al haber tanta diversidad, más bien eso alimente, ¿no? La posibilidad de escucharnos, ¿no? Creo que eso sí, de paso hacemos una autocrítica a la propia filosofía, que por mucho tiempo hemos pensado que el asunto se trata de tener la razón, ¿no? Y ese es un error.
¿no? De plano, ¿no? O sea, de lo que se trata es, en primer lugar, de esclarecer, de aclarar. Y si mientras eso no esté claro, yo no sé qué razón nos vamos a poder atribuir, ¿no? Entonces, ahí yo parafraseo el título de una canción de Public Enemy, ¿no? ¿Cómo era? Rebelde sin pausa, hay que hacer como filosofar sin pausa, ¿no? En todos los espacios donde nos vayamos moviendo, el dejar ese espacio, y creo que hay que ser sutil, o sea, no entrar con digamos, las ínfulas de, bueno, hoy me va a tocar abrir un espacio de diálogo para que las personas se puedan entender, no, o sea, el espacio donde estemos participando, en el trabajo, en el salón de clase, en la calle, abrir esos espacios, ¿no? Ahora que ya no está Maritza, yo solo quería agregar a lo que ella estaba señalando, algo que dijo un filósofo español, caramba, ya me he olvidado cómo se llamaba, que ha estado ahorita en Arequipa, hace poquito, un par de semanas atrás, que decía que el gran contrapeso al poder es una opinión pública informada, ¿no? Crítica, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que fomentar, ¿no? Tenemos un comentario del profesor César Inca. Dice, bien es verdad que la apelación heideggeriana apunta, al fin y al cabo, a una mera crítica del predominio de la razón instrumental desde una reflexión estética y metafísica. Y más bien no es suficiente eso, sino hacer propuestas desde estudios multidisciplinarios respecto al afinamiento de conceptos de ciudadanía, justicia, democracia, modelo moderno de gobierno. O sea, mantener el ideal ilustrado. Bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta. No sé si Marta quiere hacer una pregunta. Bien, sí, dice Manuel Ramos. ¿Puedes darle el audio, Diego? Ya está. Puedes Hola. hablar, sí. Hola, sí se me escucha, ¿verdad? Sí. Hola, Rashid, ¿qué tal? Un gusto saludarte, hace tiempo no te veía. Quería hacer dos comentarios en base a lo que tú has dicho, que me parece bien bacán, bien importante. El primero, este mea culpa que hace, ¿no? Que hace puesto sobre la mesa, sobre la función, digamos, de la filosofía, que a veces se termina encerrando en su, digamos, ¿no? En como una especie como de autoescucha, ¿no? Como una especie de élite que no sale de ahí. Y tal vez esa sea una de las consecuencias, por ejemplo, de la no participación de los filósofos dentro de los temas sociales, ¿no? Digamos, yo recuerdo que el filósofo Miro Quesada, Salazar Bondi, eran personas que estaban como, participaban muy activamente en la discusión latinoamericana, ¿no? Años atrás. Tal vez los científicos sociales, por ejemplo, ¿no? Han tenido una participación tal vez más activa, ¿no? En ese sentido. Entonces, ahí sí quería comentar eso y cómo verías tú, qué mecanismos ves tú, por ejemplo, incluso desde los mismos centros de formación filosófica para poder hacerle frente a este problema. Sé de filósofos, por ejemplo, que escriben en medios, ¿no? Y uno los puede leer. Está el profesor Justi, bueno, en fin, hay varios profesores de San Marcos también, ¿no? El profesor Rubén Quirós, etcétera. Pero cómo se podría, digamos, desde las facultades o desde las instituciones formativas, generar estos espacios, ¿no? Digamos, alentar a que la gente formada en filosofía participe más de lo social. Y la segunda era una pregunta en torno a algo que también me pareció bien interesante que comentaste, acerca de la espontaneidad de la organización política hoy, ¿no? Entonces te quería preguntar si es que esa espontaneidad tú la ves como característica de una nueva política, cuáles son los límites, digamos, las virtudes de esa espontaneidad, ¿no? Normalmente es asociado a la política pues a un trabajo partidario, ¿no?
un trabajo, digamos, de formación, ¿no? De largo plazo, pero ahora es más bien como distintos intereses en la calle, ¿no? Que se mezclan y se intercruzan, ¿no? Algunos hablan de acontecimientos, pero ¿cómo verías tú esa espontaneidad de aquí para el futuro? ¿Ya? Esas dos cosas eran. Gracias. No, gracias a ti, Manuel, qué gusto encontrarnos por acá. A ver, comienzo un poco por lo último. Creo que acá entre el público tenemos algunos cercanos a ideas anarquistas y creo que van a poder contribuir mejor al respecto. Yo conozco poco al respecto, pero bueno, hay siempre la referencia de Mayo 68, el situacionismo y Van Again, digamos, y el enfrentamiento entre estas posiciones como más orgánicas de la protesta, ¿no? Por un lado, ¿no? Que va un poco más del lado izquierda marxista, digamos, orgánica, ¿no? Que intenta darle un canal a nivel de un partido, y más bien hay otra manera de entender y canalizar la espontaneidad, ¿no? Y la energía de un momento a otro, estallidos, ¿no? Que se pueden dar, ¿no? Habría que estar alertas, ¿no? Ahí yo me sumo a lo de Maritza, ¿no? Que como estamos en el momento, se nos van a pasar varias cosas, ¿no? Y la actividad filosófica también es una actividad digamos, así como la famosa vaca de Hegel, ¿no? Que mencionaba Vicente, ¿no? Vicente Santú, ¿no? Que rumia, entonces hay que verlo ahí con calma para ver eso, ¿no? Yo me inclino más por lo de la espontaneidad, pero de repente pueden haber algunas lecturas un poco más orgánicas al respecto, ¿no? Sí creo que hay cierta continuidad entre lo que está pasando en el ámbito virtual y lo que luego se traslada, ¿no? Y ahí hay que hacer una secuencia clara para poder establecer, ¿no? Cuáles son ahí los puntos y las conexiones, ¿no? Porque las redes son lo más rápido y espontáneo que puede haber, ¿no? Entonces, por ahí habría que ir mapeando un poco la cosa, creo, ¿no? Ahí necesitamos, creo que también ayuda y herramientas de otras disciplinas del campo de las ciencias sociales. Y sobre la primera parte que señalabas, de acuerdo también, sí, probablemente algo que ha resentido mucho a la filosofía en nuestra práctica ya latinoamericana, ¿no? Es ese rol público, ¿no? El rol público que también ha tenido en sus momentos, tú has mencionado varios casos, ¿no? Y que sin ninguna duda científicos sociales, ¿no? Historiadores, ¿no? También han sabido aprovechar, ¿no? Entonces creo que en general, más allá incluso de la actividad filosófica, creo que también algo que está afectando es esta situación en general de cómo se encuentran las humanidades, ¿no? Entonces eso hace también dificultoso que haya un público interesado, ¿no? A veces ya ha habido de esto y terminamos leyéndonos entre nosotros, ¿no? A mí me gustó mucho una intervención que tuvo Antonio Pérez en algún congreso de filosofía donde él señalaba cuál era la finalidad, ¿no? De enseñar filosofía, ¿no? Y me gustó mucho su respuesta de formar compañeros, compañeras de discusión, de lectura, de compartir también la discusión, ¿no? Y creo que eso es algo que hemos perdido también, ¿no? El ir formando también compañeros, compañeras de ruta, ¿no? Con los cuales podamos ir abriendo más bien más espacios, ¿no? En lugar de escucharnos entre nosotros y autovalidarnos y golpearnos el hombro, ¿no? Y decir, muy bien, no, sino más bien lo otro, ¿no? Por ahí está la tarea pendiente. Sí. Gracias. Bien. Tenemos la pregunta de Sebastián Becerra. Ya, hola a todos, a todas. Lo mío es un comentario, guión, pregunta. Algo que me llamó la atención viendo la dinámica de las manifestaciones, tanto en las calles como en las redes sociales, es como que podemos dividirlo en dos momentos, ¿no? La crítica de, digamos, la corrupción y de los intereses personales sobre el bien común. Ese es el primer momento. Y el segundo momento es la alternativa que se propone ante el problema. Y creo que muchos estamos de acuerdo en la primera parte, y en la segunda es donde las consignas se desvían y divergen.
no todos están buscando lo mismo, ni siquiera muchos sabemos qué le conviene al país, y así nos estamos cuestionando sobre estos temas. Pero el problema es que hay gente, mucha gente, que tiende a deslegitimizar las protestas porque no encuentra una alternativa inmediata, como si las sociedades se tratasen de intercambios de bienes prefabricados, ¿no? Como yo te doy esto y tú me das esto, como si fuese tan simple. Creo que es como un hijo indeseado de la hegemonía y la racionalidad técnica. Y entonces creo que tal vez lo que nos conviene en este momento es, justo en sintonía con lo que dijeron antes, aprender a escucharnos y generar el debate y ver si eso nos conduce a un lugar mejor y nos permite crear un lenguaje que nos permita ver más allá de donde estamos, porque la alternativa a nuestros problemas no es tan simple, ¿no? Tenemos que permitirnos cambiar de mentalidad para recién crear un lenguaje que nos permita ver más allá, creo. Bueno, no sé si alguien comparte esa observación. Gracias Sebastián, y no comparto lo que sea, no, mentira, sí, por supuesto, o sea, muy de acuerdo en lo que señalas, sí. El otro día que estaba en una reunión de un equipo que estaba revisando, era una mesa de teología, en fin, estaban discutiendo un documento, pero señalaron de los testimonios ante la CBR, ¿no? Y uno de los testimonios dados era de una de las señoras que fue víctima, digamos, de la violencia de toda esa época. Decía, no nos trataron como peruanos, ¿no? No nos sentimos como peruanos, como peruanas, ¿no? Entonces, por eso yo mencionaba lo del tema del Bicentenario, ¿no? Porque ¿cuántas podríamos decir, sí, efectivamente hemos pertenecido y participado, ¿no? De esta república durante estos 200 años, y nos podemos ver entre nosotros y reconocernos, ¿no? Y decir, sí, hemos tenido los mismos problemas y los hemos podido sacar adelante juntos, juntas, ¿no? Entonces, está ahí la tarea pendiente, ¿no? Está ahí la tarea pendiente, pero vamos a tomar el reto, ¿no? De eso se trata. Sí, gracias. Y venga la tutoría. No, ¿qué pasa acá? La última pregunta era de... Veamos. Santiago González. A ver. Ya. Hola, sí. Buenas tardes. Yo soy egresado de la maestría en filosofía en la Ruiz, y yo hacía un comentario en tanto y cuanto yo tengo 34 años. Yo participé en las marchas contra Fujimori del año 2000, cuando tumbamos a la dictadura, y 16 años después estos chicos me han hecho salir otra vez a la calle, poco oxidado, pero igual hemos salido a la calle. Ya no se corre igual de los gases lacrimógenos como antes. Entonces, y yo veía que sí, que lo que decían la gente, lo que decía Rashid y lo que decía la periodista es cierto, porque la marcha de Fujimori contra la dictadura nos aglutinó alrededor de una figura que era Toledo, con su partido, digamos, ¿no? Era Toledo, era Popio Olivera, bueno. Y las personas sí, peleábamos, pero desde unas trincheras, que eran algunos desde la CGTP, otros desde el SUTEP, algunas de Mujeres por la Democracia. Yo militaba en la Juventud Socialista en Arequipa, había la Juventud Popular, también estaba el APRA bueno de esa época, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular, bueno, todos los que han caído ahora en hacerle el juego a la dictadura. Y sí veía totalmente una protesta, ahora sí espontánea, sin tintes políticos, gremiales o de otra índole. Y tuve la oportunidad de hablar con 3 chicos de la Pontificia mientras marchábamos de la avenida Arequipa al óvalo de Miraflores, y yo veía su capacidad de autoconvocatoria. Es digno de hacer un análisis exhaustivo de esta 16 años después. Valdría la pena como escribir un pequeño ensayo ahí entre todos y hacer un paralelo, porque claro, las marchas de la época de Fujimori primero se organizaban en las centrales sindicales, en los sitios de la central de la CGTP, la Federación Universitaria, la FUA,
etcétera, etcétera, y de ahí se salía a la calle, con fecha, con hora. Estos chicos son autoconvocados totalmente, arman las marchas por celular, y finalmente yo los he visto que han sacado las ideas de las marchas de Hong Kong. O sea, de las marchas en Hong Kong es de donde ellos han sacado las ideas de las brigadas, desactivar bombas, primera línea, primeros auxilios. Y en segundo lugar, yo creo que respecto al tema de filósofo que nos compete a todos, y un feliz día para todos, yo creo que debemos empezar a que las soluciones a los problemas del país pasen ya por mesas multidisciplinarias, no por mesas autorreferenciales. Pienso yo que dar soluciones en el siglo XXI al problema desde la filosofía y solo desde la sociología o desde la política quita una riqueza que podemos aportar todos. Sería bueno que el gobierno central, los gobiernos regionales, municipales, empiecen a tener mesas donde los jóvenes tengan participación y donde las diferentes carreras hagan su aporte. Y dejemos de tener una política tecnócrata que menosprecia las humanidades dentro de las soluciones políticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, y bueno, comunicar a todos que el Tribunal Constitucional desestimó la demanda, entonces no se va a pronunciar respecto al tema, es la última noticia, pero yo creo que debemos hacer una permanente presencia ciudadana de ahora en adelante, y los que somos millennials de 30 para arriba, porque somos millennials pero de 30 para arriba, debemos fortalecer que estos chicos, desde la cátedra, a animarlos a que entren en la administración pública. Porque si estos chicos se quedan solo en el sector privado, la reforma se queda coja. Tenemos que hacer que estos chicos funden partidos, que ellos formen su opción de gobierno, su opción de vida. Ya hemos visto que la partidocracia peruana tiene las horas contadas. Las próximas elecciones van a desaparecer los partidos tradicionales, y es animar desde una multidisciplina de enfoques la participación ciudadana de estos chicos, que trascienda la marcha y la defensa de la democracia y logre objetivos concretos, ¿no? Gracias a todos y un feliz día, colegas. Gracias. Sí, muchas gracias, Santiago, por los aportes. Totalmente de acuerdo en lo de multidisciplinario, en lo de la participación. Excelente dato, el vínculo con lo de las marchas de Hong Kong, además, sí, hay una gran afición, digamos, por lo oriental, por la cultura oriental, así que no estaría de más ese elemento, así que gracias por ese dato. Sí tengo algunas dudas sobre cómo van a continuar los jóvenes. Allí hay que acompañarlos y ellos decidirán, creo, ellas decidirán la mejor forma. En ese sentido yo les tengo confianza. Ahí sí, tengo ahí mi total voto de confianza al respecto, ¿no? Y son ellos los que nos van a enseñar mucho al respecto, ¿no? Y no creo que nos van a defraudar. De eso creo que estoy seguro. Sí. Gracias nuevamente y bueno, y feliz día también. Bien, damos por finalizada el conversatorio, así que queremos agradecer nuevamente a Maritza Espinosa, bueno, ya se retiró, y al profesor Rashid Rabi por su participación, y al público también que ha asistido. Así que, bueno, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Gracias a todos.